Bien, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hablar de este mismo caso y de otros temas de la contingencia que están en la agenda, principalmente de seguridad. Y tomamos contacto con el senador de Evópoli, Felipe Kast, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Fresia. ¿Cómo está usted? Bien, queremos empezar precisamente por las declaraciones de la ministra Carolina Toá, luego de conocer estos antecedentes en el caso de Ronald Ojeda. Primero, en haber tenido esta responsabilidad o el móvil desde ese país hasta Chile, que es lo que dijo el fiscal respecto a la muerte del ex militar venezolano, ¿qué tan grave le parece que se hace este caso? Yo creo que es un caso extremadamente delicado cuando ya hoy día tenemos indicios de que las sospechas iniciales de que el secuestro y asesinato del ex militar venía orquestada de un gobierno exterior que es una dictadura, como el caso de Venezuela. Recuerdo al principio que muchos de los parlamentarios de izquierda, cuando asumíamos que esta era una posibilidad, muchos nos tildaron en el Congreso de que estábamos imaginándonos cosas, que la dictadura de Maduro no tenía nada que ver. Incluso muchos se atrevieron a insinuar de que tal vez la persona que fue asesinada, Ronald Ojeda, estaría involucrada en algún tipo de ilícito incluso. O sea, la familia tuvo que sufrir una cantidad de ataques o de cuestionamientos que realmente son impresentables y muy dolorosos, toda vez de que Ronald Ojeda había pedido asilo político. O sea, el deber del Estado de Chile era garantizarle a Ronald Ojeda justamente su seguridad en nuestro país. Se le había otorgado, de los pocos casos que se le otorgó. Entonces, lo curioso es que habiéndose otorgado ese asilo político, termine finalmente teniendo estas consecuencias de perder su vida. Y yo creo que aquí el gobierno también fue bastante tímido al principio, y yo espero que lo corrijan y que tengamos a un presidente Boric y a una ministra Toá realmente llamando a la comunidad internacional a tomar medidas, no solamente quedarse en el plano de llamar al embajador, sino que yo esperaría a un presidente Boric alzando la voz y convocando a la comunidad internacional a que efectivamente tome medidas contra la dictadura de Maduro. Aquí cree, senador, que hay responsabilidades políticas. Lo decía ahora la ministra Toá, de los desafíos que hay, por ejemplo, en inteligencia, pero cómo se ve todavía o queda más en evidencia con casos como estos. ¿Por dónde va esta responsabilidad de alguien que tenía asilo político, finalmente lo matan y de esta manera, como pasó con Ronald Ojeda? O sea, yo me imagino que la ministra Toá también hoy día está preocupada de darle garantía a los otros personas que tienen asilos políticos en Chile, que probablemente hoy día están muertos de susto. Porque y el régimen de la dictadura de Maduro en esto es muy efectiva. Si esto es lo mismo que hacía muchas veces en varias otras dictaduras del mundo, pero en el fondo la señal que da el dictador Maduro a la gente militar que está interna en su país diciendo, miren, aunque se escapen de Venezuela, yo los voy a perseguir y los puedo asesinar fuera del país. Esa señal es muy potente para una dictadura, porque la dictadura lo que quiere es mantenerse en el poder. Y además esta es una dictadura que tiene vínculos con el narcotráfico. Entonces, la señal que dan es muy efectiva, porque todos sabemos que la única de las posibilidades que hay de que la dictadura de Venezuela se caiga y que vuelva a la democracia es que los mismos militares de Venezuela le den la espalda a Maduro. Entonces, este es un caso realmente grave, porque al final, de alguna manera, es una forma muy efectiva de mostrar el garrote a quienes son desertores de esta dictadura. Y por eso, el rol del presidente Boric, como un presidente además de izquierda, que yo creo que aquí tiene el presidente Boric una tremenda oportunidad. Si él levanta la voz, llama a distintos actores de la comunidad internacional para que efectivamente condenen y levanten la voz contra este caso, que es emblemático, donde un país interviene en otro país, creo que estaríamos obviamente ante un presidente que está a la altura en un caso tan complejo como este. No sé si escuchó toda la declaración de la ministra Toá, pero ella, en este punto de prensa y en La Moneda, hacía hincapié precisamente en eso. Decía que los ojos del mundo van a estar puestos en el comportamiento de Venezuela, en que se haga justicia, por ejemplo, en este y otros casos. También mencionaba la ministra que se ocupen distintas asambleas o conferencias internacionales para dar a conocer este caso, que va en la misma línea que usted señala. En ese sentido, ¿cree que son oportunas las declaraciones que entregó la ministra Toá? Creo que sí, pero lo que necesitamos ahora es que el presidente haga gestiones políticas. O sea, los presidentes se relacionan entre ellos, y lo vimos muchas veces en el pasado, Ricardo Lagos, el presidente Piñera, que hacía llamados a otros presidentes. O sea, ojalá que trascienda políticamente que el presidente Boric
toma medidas en este caso, que hay una estrategia y que efectivamente transforma este caso en un caso de intervención de un Estado sobre el otro. Y que eso es extremadamente grave. Ya es grave que existe una dictadura, muchas veces la comunidad internacional no hace mucho o hace nada frente a dictaduras como esta, pero creo que aquí el presidente Boric tiene una oportunidad y espero que la tome y que nos demuestre a todos que es un verdadero demócrata. O sea, yo en ese sentido sí creo que el presidente Boric tiene una tremenda responsabilidad y una gran oportunidad en este caso. En los últimos días se habló de cortar relaciones con Venezuela, principalmente por las declaraciones del canciller en ese país en que se hablaba de esta fantasía del tren Aragua, del tren de Aragua, que era inexistente, en fin. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela? Yo creo que cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela claramente es una opción, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto y trabajar en forma muy unida con el gobierno, en el sentido de que aquí hay una serie de medidas administrativas que tienen que ver con acceso a información relevante que tenemos que mantener. Por lo tanto, uno puede tener una postura muy dura con la dictadura, pero al mismo tiempo tiene que tener acceso a algunos elementos. Yo no tengo idea de la información que tiene probablemente el subsecretario Monsalve de qué información le da a Venezuela para poder gestionar la seguridad interna de Chile. Claro, eso le quería preguntar, porque la ministra esta mañana cuando habla de que eso no es una posibilidad, menos todavía cuando se necesita colaboración con el otro país. Ahora, ¿cuánta disponibilidad o voluntad hay de Venezuela para aportar también a hacer justicia en el caso como de Ronald Ojeda? Por lo mismo le digo, Frecia, si es que Venezuela hoy día, en el fondo, no está colaborando, no está entregando la información al subsecretario de Interior, y por lo tanto esa colaboración en realidad es mínima, por supuesto que cortar relaciones es una opción muy posible y probable y positiva. Por el contrario, si es que el subsecretario Monsalve está teniendo información relevante para su gestión de la seguridad interna, que no hay que olvidarse que el primer mandato que tiene el presidente Boric y la ministra de Interior y Monsalve es la seguridad interna. Eso está primero. Eso no quita que obviamente el presidente Boric tenga que tomar medidas internacionales para que, ojalá, las sanciones contra Venezuela sean cada vez mayores y empiecen a ahogar a este régimen. Si este es un grupo el dictador Maduro junto con la cúpula, entre los cuales está Diosdado Cabello y otros más, que se robaron un país entero, se lo privatizaron, o sea, se lo llevaron para la casa y ocupan las armas, el narcotráfico para hacer incluso crímenes fuera del país, como estamos viendo hoy día. Entonces, yo sinceramente creo que más allá de decir Venezuela necesita mejora, necesita democracia, creo que el presidente Boric, el tono y la fuerza con la cual lo haga, va a marcar efectivamente la diferencia en este caso. Ese es el desafío o lo que esperarían ustedes, por ejemplo, del Ejecutivo. ¿Qué pasa, senador, con la llegada del embajador Gasmuri en las próximas horas que puedan marcar una inflexión quizás y con todos los últimos antecedentes? Insisto, yo creo que el presidente Boric tiene aquí que escalar este tema. O sea, no puede simplemente quedarse con que llamó al embajador y dejar que este sea un tema que pase al olvido. Y creo que las relaciones internacionales son un tema donde el presidente Boric además tiene una oportunidad. Tiene llegada con muchos presidentes de otras partes del mundo, muchos que son de izquierda democrática, y por lo tanto ahí creo que debe marcar una diferencia. Y creo que obviamente eso va de la mano con exigir sanciones y mostrar una estrategia. Si el problema que hemos visto a veces en el gobierno es que no hay una estrategia, no hay un norte en esta materia. Y creo, obviamente, aquí decirlo, que también el presidente Boric debiera alzar la voz también con Cuba. Y creo que desgraciadamente en Cuba el presidente Boric ha sido completamente ausente en sus declaraciones. O sea, se nos olvida que muchas de las cosas que ocurren en Venezuela son orquestadas desde La Habana, con un sistema de inteligencia muy sofisticado, y creo que ahí el presidente Boric ha optado, como también optó en su minuto Michelle Bachelet, de tener un doble estándar que creo que no corresponde. Senador, lo quiero llevar a otro tema a propósito de la muerte de este carabinero, del teniente Sánchez, en esta semana. Había y surgieron varios de los temas que no han llegado a puerto, ¿no? En materia de seguridad, algunos proyectos que están en el Congreso. ¿Cómo se podría agilizar se habla de distintos sectores de las voluntades políticas, de la unidad de manera transversal para llegar a iniciativas que eviten, por ejemplo, que sean las policías las que finalmente están cayendo a manos de delincuentes? Yo creo que en materia legislativa avanzamos una brutalidad el año pasado con proyectos de ley como la ley Naim Retamal, como el proyecto de ley de usurpaciones, como el proyecto de ley también de sicariato.
Hoy día lo que toca más que leyes es gestión política, o sea, la inteligencia que funciona de verdad. Que efectivamente tengamos protocolos de protección a las policías cada vez que ellos se enfrentan a distintos delincuentes, más recursos. O sea, creo que tirar la pelota para las leyes cuando hoy día las leyes están aprobadas es una excusa. Sinceramente, creo que hoy día enfrentamos un crimen organizado muy fuerte y de las pocas cosas que yo te diría que faltan en materia legislativa son dos. Uno, el tema de la ley de inteligencia que sigue en la Cámara de Diputados esperando ver la luz. Y la otra que creo que es fundamental es toda la parte de seguir la ruta del dinero. En el fondo, muchos de los delincuentes hoy día no son como los delincuentes anteriores. Hoy día el crimen organizado son verdaderas empresas internacionales. Y por lo mismo creo que lo que podamos hacer también en la Comisión de Hacienda para seguir la ruta del dinero siempre tenemos que apoyarlo con mucha fuerza. Bien, senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a usted, Frecia. Que tenga muy buen día. Igualmente.